con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de construcción. Bien, Juanjo, vamos a tener una invitada interesante que es el tema de las ciudades satélites o sostenibles, ¿no? Exacto, sí, es una persona que conoce a profundidad estos temas, viene de Washington, actualmente está asesorando al Instituto Nacional de la Construcción y va a participar también en Exparcon 2015 dando a conocer un interesante informe que se lo dará al gobierno central, ¿no? Así es. Bien, hoy estaremos con Giovanna Castanino, asesora del Instituto Nacional de la Construcción, el INAC, para conversar sobre la democratización de los espacios públicos y su importancia. Por supuesto, acompáñenos ahora a la secuencia de la pregunta de la semana. Actualmente, en las zonas de Lima metropolitana, la oferta de vivienda se considera en áreas que van desde los 31.5 metros cuadrados hasta los 70.5 metros cuadrados. ¿Usted considera que este tamaño de departamento influirá en una mayor demanda de viviendas? Para responder a esta interesante pregunta, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.peruconstruye.net. Esta secuencia llega gracias a Exparcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción en el Perú. Exparcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Presidente Ingeniero Raúl Delgado Sayán, más de 550 stands. Del 1 al 3 de julio en el Jockey Club. Haga negocios con el sector de la construcción e infraestructura. Venta de stands en www.exparcon.com. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Hoy nos acompaña la asesora del Instituto Nacional de la Construcción, el INAC, Giovanna Castagnino. Bienvenida, Giovanna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Giovanna, cuéntanos un poco, nos contabas que sobre la idea esta de ciudades satélite, tú le llamas de otra manera. Vamos a conversar ahora. El presidente del Instituto Nacional de la Construcción, Gastón Barúa, está apoyando esta idea de las ciudades satélite, tiene un plan de presentarlo al gobierno central. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Mire, las ciudades satélites o ciudades sostenidas o sostenibles es básicamente un ordenamiento y potencializar lo que vendría a ser la distribución territorial, ¿cierto? Es lo que normalmente o técnicamente se podría llamar urbanismo. Las ciudades son debidamente planificadas y cuando ya tú cubres un estándar demográfico donde ves que los servicios, la implementación de esta ciudad está llegando a su límite, creas estrategias previamente planificadas a través del gobierno central, pero van de la mano con el gobierno local, donde tú ya planificas una extensión de esa ciudad y empiezas a interconectar las ciudades. Por ejemplo, estamos viendo que Lima ya está hacia el sur creciendo y en un momento va a ser Lima Sur la extensión de Lima hacia Pisco. Tenemos en Pisco el aeropuerto que ya ha sido concesionado, tenemos el nuevo puerto que va a ser concesionado, pero no hay una estrategia ni un plan desarrollado de cómo va a crecer desde Lima hasta Pisco. Entonces el gobierno central lo que tiene que hacer es hacer una debida planificación, hacer un estudio técnico de cuáles son las potenciales distribuciones o zonificación de las áreas y tú lo promueves a través de servicios, lo promueves a través de una zonificación adecuada, lo que normalmente se utiliza en países debidamente, digamos, organizados en el aspecto de construcción, es que el gobierno central y el gobierno local van promoviendo estos proyectos y los concesionan a la empresa privada. La empresa privada, con un debido acuerdo a través de un financiamiento, vende, por ejemplo, en el caso de casas, tú vendes ya las casas terminadas. Entonces, muchos probablemente de los oyentes han visitado otros países donde tú ves pues que cuando visitas las ciudades,
todas las casas están terminadas y no hay casas a medio construir, encuentras un ordenamiento de la ciudad. Y eso es lo que no se está dando en el país desde los años 70. Esto fue como consecuencia del gobierno militar, donde ya sabemos que hubo mucha migración del campo a la ciudad. Hubo mucha migración. Villa El Salvador se creó así, tantos polos de desarrollo, ¿no? Exacto. Ciudades. O sea, como consecuencia de una falta de descentralización, los de la provincia han empezado a emigrar a la ciudad, pero no ha habido pues un ordenamiento de lo que vendría a ser el sector inmobiliario, ni tampoco, digamos, un programa que promueva el crecimiento ordenado. Una política de largo plazo, digamos, sí. Ancón está teniendo un complejo habitacional, se está desarrollando bastante importante. ¿Ese es un ejemplo a seguir, un modelo? Exacto, ese es un modelo a seguir, pero digamos que no lo hacemos en forma aislada, sino tenemos que hacer un crecimiento ordenado, descentralizado, donde tú empiezas a crear ciudades interconectadas, como va a ser Pisco y Lima, de nuevo repito, ¿no? Entonces, esa es la labor de una urbanización, de un programa de ciudades satélites sostenibles. Ahora, no solamente se trata del ordenamiento, digamos, inmobiliario o del sector construcción. La ventaja de una ciudad sostenible es que tú lo implementas con todos los servicios. Tienes hospitales, tienes comisarías, tienes estación de bomberos, tienes colegios, ¿no? Que van a cubrir todas las necesidades y expectativas de la población. Por lo tanto, tú le das un estándar de calidad de vida que compite con estándares internacionales, de acuerdo a los requerimientos del Banco Mundial, del BIF. Entonces, esto de alguna forma contribuye a que el sector se vaya nivelando. Me refiero al sector socioeconómico, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, recordemos que la construcción es uno de los pilares que promueve el desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos complementarios para la construcción. Si nosotros hablamos y de alguna forma, digamos, independizamos, ¿no? Nos enfocamos solamente en un inmueble. Vemos que tú, para construir ese inmueble, influye el gobierno local, el gobierno central, diferentes organismos del Estado, donde tú en cada trámite haces un aporte para poder poner en orden ese bien inmueble. Contribuyen notarías. Si tú quieres construir, obviamente, hablamos de los, digamos, efectos directos e indirectos económicamente hablando. Volvemos a los trámites. Volvemos, claro, pero... Los interminables trámites. Exacto, que eso también se tendría que dinamizar, o sea, hay que crear una política de Estado que dinamice los trámites legales. Son tediosos, largos, engorrosos. ¿Y cómo hacer para que todo esto funcione? Fluya. ¿Cómo llevarlo? Este tema de las ciudades satélites, ¿cuál es la manera, digamos, de que esto se pueda poner en acción de la mano del gobierno, por ejemplo? Mira, definitivamente se tiene que hacer una evaluación técnica y yo marcaría, digamos, lo fraccionaría, ¿no? Primero haces un estudio técnico en la parte legal para poder dinamizar y trabajar coordinadamente el gobierno central, por ejemplo, registros públicos con el municipio. O sea, tú ves que hay municipios que no tienen el catastro ordenado, y a su vez registros públicos que tiene simple y llanamente algunas propiedades registradas, no todas. Entonces eso ocasiona un desorden y como consecuencia un caos, ¿no? Y trae un vacío, digamos, legal. Al final la población queda desamparada. Por otro lado, yo de alguna forma ordenaría, una vez que tú tienes ordenada la parte legal, tú puedes ordenar la parte, digamos, activa, el motor de la construcción, que empiezas a trabajar con la parte de la constructora y todos los elementos, ¿no? Un factor, por ejemplo, que ahora influye negativamente son las famosas extorsiones. O sea, hay muchos sectores que al invertir en el sector inmobiliario corren riesgo, porque tienes los famosos cupos, que definitivamente es una merma que tú tienes que considerar dentro de tu presupuesto de construcción. Tú has tenido una experiencia internacional muy interesante, ¿no? Vienes de Washington, me parece, de haber desarrollado varios proyectos. O sea, ¿tú consideras que esta es una política de largo plazo que debe sostenerse en el tiempo? Hacia el sur vemos que Santa María, San Bartolo, Chilca ya es una zona industrial. Sí. Chilca, Lurín es zona netamente industrial. Se va a hacer la carretera ya hasta Ica, esperamos que se llegue a concluir, está llena de trámites. Todo lo que hay al frente, ¿no? De las playas. Todo eso, o sea... Claro, la parte campestre que se estaba
Y por desarrollando el norte hay un impresionantemente. proyecto para desarrollar un tren. Bueno, O sea, hacia el norte llegamos hasta Huacho, o yo diría que hasta Chimbote, donde ya se ha creado un proyecto que creo que está ya en la etapa final, y se han creado 3.000 viviendas de una ciudad sostenible, donde tienes pues supermercados, tienes colegios, tienes un organismo del Estado presente, un poder judicial presente con oficinas complementarias. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente, hablando en términos internacionales, cómo funciona, digamos, la urbanización en ciudades. Se crea una ciudad, normalmente el estándar son 600.000 habitantes por ciudad, con todos los servicios e implementaciones que necesita ese estándar, previa evaluación de el área que tú vas a crear en desarrollo. Por ejemplo, si estamos hablando de una urbanización que está muy cerca a la capital, va a ser diferente de una urbanización que está en provincia, por poner un ejemplo claro. Entonces tienes que hacer la evaluación técnica, pero cuando ya a una proyección de 20, 30 años, tú ves que esa ciudad cubrió sus expectativas, el gobierno central promueve el desplazamiento de esas zonas de la mano con el gobierno local. ¿Cómo haces tú? Yo implemento los servicios, ¿cierto? Claro. Tú empiezas a implementar y de alguna porque tienes forma la demanda. habilitar. Pues, hay Por demanda supuesto, para eso. existe la demanda. Entonces, esa parte se transfiere al ciudadano, ¿no? Le das un mejor estándar de vida, definitivamente la calidad va a ser no solamente diferente, sino que de alguna forma vas a crear un desarrollo descentralizado y paralelo, ¿no? Continuo. Entonces, tú garantizas el crecimiento de la ciudad. Esta es una política a largo plazo, indudablemente, donde no es que cada gobierno que entra va a cambiar el modelo, sino lo mejoras y lo continúas, porque obviamente ante un país, un mundo globalizado como el que estamos viendo ahora, no podemos manejarnos con estándares sumamente cerrados, sino tienes que abrir tus expectativas y de alguna forma irlas mejorando, ¿no? ¿Cuáles son las, Hace 40 años no es lo mismo que ahora, vivimos ahora. Giovanna, cuéntanos cuáles son las diversas y los diversos impulsos que van a llevar a cabo dentro del INAC, el Instituto Nacional de la Construcción, con respecto a estos temas. Sí, básicamente la idea es empezar a promover el cambio y la reestructuración de todo lo que sería el sector de construcción. ¿Para qué? Para poder llegar al gobierno central, al gobierno local, abrirle los ojos y decirles, bueno, hay nuevos sistemas que van a, al final, beneficiar al ciudadano de cada día, que van a dar un aporte sumamente importante, no solo económico, sino al desarrollo del país. De alguna forma, estos proyectos garantizan un crecimiento continuo inmobiliario y, por lo tanto, nuestro país sigue, digamos, en un desarrollo no solamente continuo, sino un desarrollo sostenible, ¿no? Mejoran los estándares. Y la calidad de vida. Casualmente, la calidad de vida. Este informe al que tú te refieres se va a dar a conocer en Expo Arcón 2015. Hemos conversado con el ingeniero Gastón Barúa y la doctora Castañino va a ser una de las expositoras de uno de los foros y darás, pues, van a conocer las conclusiones, recomendaciones y el estudio que se presentará sobre estas ciudades sostenibles tan importantes, Jorge, con una visión de largo plazo, porque la ciudad se está ahogando. La ciudad se está ahogando, vemos que estamos viviendo un medio caos como consecuencia de una falta de planeamiento integral y ordenado. La idea es ordenar el sistema en el que estamos viviendo y definitivamente eso va a traer, pues, un gran desarrollo al país, ¿no? Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra oportunidad para conversar de estos temas tan interesantes y además tan provechosos para el país. Gracias a ustedes. Bien, pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, anunció que antes de fin de año, su cartera habrá resuelto un grupo de adendas de diversos proyectos de infraestructura que permitirán destrabar importantes inversiones en el sector. Considera que esta medida impulsará el crecimiento del sector construcción para el 2015. Sí, 64%, no, 36%.
Exparcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Presidente Ingeniero Raúl Delgado Sayán, más de 550 stands. Del 1 al 3 de julio en el Jockey Club. Haga negocios con el sector de la construcción e infraestructura. Venta de stands en www.exparcon.com. Bien, hemos llegado al final del programa, definitivamente muy interesante. A largo plazo, es una política que Sí. cualquier gobierno tiene que considerar. Y tenemos que hacer que los gobiernos se encrochen, que esas cadenas Ah. sigan para no seguir pues en el corto plazo, ¿no? Y ahogar a las ciudades. Así Lima es. se asfixia ya de Así más de es. 10 millones de habitantes, creo que tenemos Y, en este momento. y justamente para hablar de todos estos temas, ya viene Expoarcon 2015. En julio del 2015, la gran feria de la construcción e infraestructura. Es la feria de construcción e infraestructura más importante del Perú. Es una feria sin precedentes y definitivamente con un comité consultivo como José Graña Miro Quesada, Roque Benavides, John Harley, Ismael Benavides, Gustavo Rezopatón, presidente de AI Perú, Raimundo Serra de Odebrecht, Gastón Barúa, presidente de Instituto Nacional de la Construcción, Gonzalo Prialé, Carlos Herrera Descalzi. Definitivamente, si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, pues tome ya un stand en Expoarcon 2015. Tenemos ya reservado cerca del 65% de la feria, así que tome ya un stand en este evento, que es el evento comercial más importante de la construcción. Hablando también de herramientas importantes dentro de la construcción e infraestructura, les presentamos Perú Construye, la revista líder del sector de construcción e infraestructura. Así que si usted es proveedor también de este sector o quiere serlo, pues publique en Perú Construye. Y tenemos también la última revista, Rumbo Minero, su mejor fuente de consulta para el sector de la minería, tanto en nuestro país, así como en el extranjero. Bien, a nombre del Grupo Digama, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa primero de Rumbo Minero para hablar de minería y en su programa Perú Construye para hablar de construcción. Los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.